Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y mire, el aumento de la violencia de los últimos días en nuestro país nos hace cuestionarnos cuál es la verdadera estrategia de este gobierno para luchar contra ella, dado que no quieren ser comparados con sus antecesores en el poder, ya sea del PRI o del PAN, no quieren mancharse las manos de sangre. De eso nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. En diversos momentos hemos escuchado en la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una clara intención de diferenciarse de sus antecesores, principalmente de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En prácticamente todos los temas quiere ser diferente, pero hay uno en particular en el que el nuevo gobierno quiere ser completamente distinto. Quiere alejarse del tema de la violencia. Al presidente López Obrador le aterra que lo vayan a tachar de ser un presidente cuyas manos puedan llenarse de sangre por masacres cometidas desde la vía institucional, como se dio en los sexenios anteriores, pero en un contexto de lucha muy intensa contra el llamado crimen organizado. Todo iba saliendo relativamente bien en esos términos que deseaba el presidente, pues aunque los hechos de violencia no han disminuido en lo que va de su administración, el cambio de estrategia, si es que se le puede llamar una nueva estrategia al cambio de discurso del presidente y de perspectiva en cuanto a la atención y el abordaje del problema de la inseguridad, aparentemente estaba funcionando para no vincular al nuevo gobierno con las estrategias del pasado. Sin embargo, hubo un solo hecho reciente que podría provocar que toda esta nueva narrativa se vaya a la basura. Y es que lo que sucedió en Tepochica, en este lugar ubicado a 5 minutos de la cabecera municipal de Iguala Guerrero, un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano e integrantes de la banda delictiva de los Guerreros Unidos, ese grupo que habría estado detrás de la desaparición y presunta muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, puede ser un parteaguas en la actuación de las fuerzas federales en campo. Este miércoles, en su conferencia de prensa, al hablar sobre el tema, porque no tenía otra opción, tenía que hacer frente a las preguntas de los reporteros, López Obrador se limitó a lamentar los hechos y a lamentar que hayan muerto 15 seres humanos, es decir, un soldado y 15 presuntos delincuentes. Se notaba incómodo el presidente al hablar del tema. Lamentar que hayan muerto 15 personas, en su gran mayoría presuntos delincuentes, a manos de las Fuerzas Armadas, por las que él debe responder como comandante en jefe, y ante ello lanzó el llamado de dejar las armas, el llamado a los delincuentes o a los presuntos criminales a dejar las armas. Pero en realidad este es un llamado a misa hacia los delincuentes, porque sabe que los militares o los elementos de la nueva Guardia Nacional no pueden salir a patrullar sin armas y tampoco pueden irse a refugiar a los cuarteles porque se deja en estado de indefensión al pueblo y a los pueblos cuyos gobiernos claman a la Federación por ayuda y al gobierno federal que encabeza López Obrador no le queda más remedio que enviar apoyo, refuerzos a los estados y a los municipios, y eso significa que puede haber enfrentamientos, violencia, incluso masacres y más sangre. El caso del enfrentamiento de Iguala es un hecho aislado, la reacción del Estado representado por el ejército mexicano ante un ataque directo de delincuentes a los que se les respondió con fuego y no con frases como fuchihuacala o con amenazas de que se les acusará con sus mamás o con sus abuelos. Esto es muy serio, Ceci, amigos del auditorio. Es un enfrentamiento como los tantos que se dieron en la administración de Calderón y de Peña Nieto, y ahora se le estrella en la cara al presidente. Por eso estaba tan serio en su conferencia de prensa, porque sabe que este fuerte enfrentamiento es una réplica de un hecho de la guerra de Calderón, de la guerra de Peña Nieto, de la que ahora podría ser, y me pregunto, la guerra de López Obrador. Él no quiere aceptarlo, pero está entre la espada y la pared. No tiene opciones. O encuartela al ejército y a la Guardia Nacional para que no se vuelva a dar un enfrentamiento con todas las consecuencias que esto tiene para ciertas poblaciones, o acepta a
aún con gran pesar, que estos choques seguirán aconteciendo. Porque también hay que decirlo, el ejército no va a quedarse de brazos cruzados y también es un mensaje claro de la milicia al presidente. Si nos pegan, responderemos y con todo. A nosotros no nos quedan las frases del discurso oficial. Es decir, ante una agresión siempre habrá una reacción. Al presidente le urge que su nueva narrativa tenga resultados, pero lo cierto es que esta es una encrucijada para él. Alejarse de los fantasmas políticos del pasado o enfrentarse a un presente que se le estrella en la cara como una fría y compleja realidad. Hasta aquí mi comentario esta mañana, Ceci. Así es, Edgar. Esperemos que muy pronto el presidente entienda pues que el fuchi, el guácala, el dejen las armas no funciona. Aquí la pregunta es, ¿qué se requiere? ¿Mayor presupuesto o se necesita para llegar a la paz mancharse las manos de sangre, Edgar? El tema es que ha sido muy criticado incluso desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico. El expresidente Felipe Calderón se dice que él habría desatado, ¿no? El mismo López Obrador ha dicho es que le pegó al avispero y entonces ya nadie puede controlar. El tema es muy complejo, Ceci, porque anteriormente había 4 o 5 cárteles con los que incluso el gobierno negociaba, se sentaba a negociar, a repartirse el territorio, pero hoy vemos que en México hay una serie de grupos, es decir, esos grandes cárteles ya no son tales. Quedan algunos cárteles muy grandes y muy poderosos como el de Jalisco, por ejemplo, o como el de Sinaloa, pero el tema es que hay muchos grupos criminales en todo el territorio nacional y sí se pulverizó el tema de los cárteles. Cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene su manera de operar y es muy complejo el tema. Es muy complejo porque, por un lado, como autoridad debes hacer respetar la ley y eso conlleva vigilar las zonas donde hay mucha inseguridad y eso conlleva tener presencia de las Fuerzas Armadas y eso provoca que pueda haber enfrentamientos y por otro lado también haces un llamado a dejar las armas que me parece no va a tener eco. La estrategia del presidente no es clara. A eso me refiero en este comentario. Es decir, no hay una estrategia clara. El presidente quiere que todo el mundo se porte bien, que ya no haya violencia. Eso lo queremos todos. Pero él representa el Estado. Y el Estado a veces tiene que actuar y a veces se tiene que enfrentar a los criminales. Así es, y me parece que la mayoría de los ciudadanos perciben lo mismo que tú, Edgar, que no existe una estrategia clara referente a este tema. Muchísimas gracias, gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, un fuerte abrazo para ti. Igual para ti, muchísimas gracias también a usted.